Buenas noches, mira Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Elizabeth. Bueno, ¿cómo lleváis esto de decir no? Marisa, Elizabeth, ¿qué tal? María Julia, Hernanda, hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días Argentina, ¿no? Porque es Argentina ahora debe de ser mediodía o así. Aquí ya estamos a las 8 de la tarde. Bueno, un tema interesante. O es que he ido a la pelú, me dice Marisa. Bueno, un tema interesante, ¿no? Aprender a decir no. Y digo aprender porque es un máster de la vida también aprender a decir que no, ¿no? No sé si la gente se piensa que decir no, si no has hecho una reflexión, ¿no? Parece que todos tuviéramos que aprender a decir no. ¿Por qué nos cuesta tanto de decir no? Bueno, en cada situación es difícil, claro, es muy difícil. Ahora vamos a intentar ver diferentes puntos, ¿no? Para que también a través del directo podamos ir identificando, ¿no? Cómo actuamos en diferentes situaciones, porque no es lo mismo decir no porque no quiero comerme un dulce o porque he decidido dejar de tomar Coca-Cola o he decidido tomar café. Esto está en relación con la comida, que también cuesta mucho decir no a lo que no quiero. No es lo mismo tener que decir no a nuestros hijos cuando queremos mantenernos en nuestro criterio, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? Porque claro, en la comida no hay un vínculo, no hay una relación de sangre y emocional, pero con los hijos sí, ¿no? Mucha gente me dice, es que, ¿por qué me cuesta tanto decirles no a mis hijos, ¿no? Bueno, y a los padres, ahora vamos a mirar también, ¿por qué me cuesta tanto decir no a mis padres, ¿no? ¿Y qué ha pasado con nuestra educación a través del no? También quiero comentar, hacer así, pues dar unas pildoritas, ¿no? De qué se nos despierta, qué emociones son las que no nos dejan decir no. También me gustaría compartiros qué heridas no me dejan decir no. Y pues todo lo que hay que ir, todas las patas que hay que ir trabajando para poder decir no en los diferentes casos. Hola Tony, dice Marisa, bien, vamos, sin bajar los brazos, por momentos decaído, pero sigo. Gracias por todo. Sabes que dejar de tomar con edulcorante me ha ayudado mucho a rechazar las cosas muy dulces. Muy bien, Marisa. Marisa se está manteniendo allí en su súper reto de subida de autoestima, diciendo no a lo que no quiere, porque ya ha leído, ya ha aprendido, ¿no? Que todo lo que son hidratos de carbono, hidratos de carbono, azúcares refinados, todo lo que son procesados, no es bueno para nuestra salud. Aunque estemos ahora sanos, no deberíamos introducir estos alimentos en nuestra vida. Así que, Marisa, muchos ánimos. Y así es como uno se va subiendo la autoestima, aprendiendo a decir no. Una de las patas de la autoestima es poder decir no. Y este no muchas veces es me priorizo a mí, por eso digo no. Y este no es a veces me amo a mí, por eso digo no. Y nadie dice que es fácil, porque no es fácil. Y no es fácil también por muchas patas que iremos hablando. Así que, bueno, primero me gustaría que hiciéramos una reflexión. Sabéis que me gusta siempre ir al origen, porque así desde el origen ya voy comprendiendo por qué me cuesta, ¿no? Si todos los que estamos aquí hemos sido padres o somos padres, hola, buenas tardes Nancy desde Argentina, Marta. Saludos Marta. Pues si todos nuestros padres, si todos somos padres, es decir, los que estamos ahora en este directo tenemos hijos
O puede ser porque ahora ha entrado una persona que conozco y no tiene hijos. Entonces, pero vamos a reflexionar sobre el no. Entonces, yo, imagino, soy padre o madre, tengo hijos y vengo de mi papá y mi mamá. Si mi papá y mi mamá tuvieron dificultad de decirme que no a lo que era necesario decir no, y esto no se puede valorar porque en cada momento hay que valorar la situación y el momento. Hay ejemplos gordos, ¿no? Pero en cada momento hay que mirar, no se puede generalizar. Entonces, si papá y mamá tuvieron dificultad en decirme que no en tema hijos, cuando yo necesitaba un no, porque a ellos se les despertaban sus historias. Ay, me dice que tengo poca conexión. Sus historias son sus miedos a que yo me quedara solo, sus miedos a que les montara un pollo, sus miedos a que me enfadara, que me rechazara. Entonces, si papá y mamá ya no tenían bien integrado el no, a mí no me vendrá natural poder decir no. Pero si mamá y papá no tenían culpa y veían con claridad lo que no y lo que sí, y cuando había que decir no, se decía que no, indiferentemente de las consecuencias que yo manifestara, un berrinche, imaginaros que un adolescente, ¿no? Pues todos irán y yo no iré, pues es que tú quieres que me quede. El chantaje emocional típico que puede hacer un adolescente. Y papá y mamá no saber sostener este diálogo, entonces todas las inseguridades y los miedos que me traslada el hijo, por lo que él cree que pasará si yo me mantengo en el no, si yo esto no veo con claridad, no sé discernir, no sé acompañar, acabaré cediendo y diciendo sí, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, aquí dices que Elizabeth dice, pero ahora mandan los hijos y no los padres, pero fíjate esto, qué desorden dentro del sistema, porque los hijos, primero, su proceso de maduración, que siempre lo digo, es decir, un cerebro que está creciendo y está introduciendo datos no puede tomar decisiones y mandar. El niño no tiene información para tomar decisiones, ni de alimentación, para saber lo que le conviene comer, no tiene información para poder elegir. Es decir, para un niño elegir y decidir es difícil, menos cuando se ponen en esa fase del no, que es a los 3 años. Esa fase del no es una fase, pero no es que ya puede tomar decisiones. Esa fase del no forma parte de un proceso de crecimiento dentro de esa edad que le servirá al niño para poder empezar a reafirmarse y ver las reacciones que tiene el entorno, en estos casos papá y mamá, delante de mi no. Entonces, si cuando yo digo no, mi papá y mi mamá me obedecen, yo con 3 años, que todavía no sé qué significa todo esto, pero sí que identifico de una manera u otra que lo que yo digo tiene mucha fuerza. Porque papá y mamá obedecen, o porque papá y mamá no me rectifican, o porque mamá y papá toman en serio lo que yo digo con 3 años, que es la fase del no. Entonces, si miramos el origen, muchas cosas vienen de esas primeras etapas. Bien, pero cuando hablamos de decir no, tenemos que ir concretando, porque vale, ya hemos quedado que decir no es difícil, que todo el mundo se da cuenta de que cuánto cuesta decir no. Pero si queremos, yo creo que si quiero que este directo sea nutritivo para todos y que podáis, bueno, igual coger algunos tips, me gustaría tocar al menos 4 o 5 puntos. El primer tema es en las relaciones. Relaciones con padres y hijos y de los hijos como padres, pero hijos adultos.
porque que un niño pequeño tenga miedo de decirle no a su padre o a su madre es normal porque, entre comillas, porque papá y mamá en esos momentos son los dioses. ¿Y cómo voy a rebelarme o a decir lo que pienso delante de un dios, ¿no? Que es papá y mamá? Pero por el otro lado, depende de la reacción que tiene papá y mamá. Cuando yo intento dar mi opinión y decir no, también en esa etapa aprenderé a guardar mis nos y a callarme y a no empezar a tener criterio. Eso que después mi papá y mi mamá me exigirán que tengo que tener, pero que no me han ayudado a construir. Entonces, en las relaciones es donde se ve más la dificultad de decir no. Porque en las relaciones todos estamos implicados emocionalmente. La relación con la pareja, la relación con los padres, la relación con los hijos, con los hermanos, con los tíos, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo que decir no, o mi mente, mi corazón quiere decir no, y no puedo, es porque se me despiertan diferentes emociones. Por un lado, el miedo a que el otro se enfade. Y si se enfada, me puede montar un pollo. Y si se enfada, se puede perder la armonía que hay entre nosotros. Y si se enfada, me puede retirar su amor. Y si se enfada, puede que que nuestra relación cambie. Y si se enfada, entonces el miedo al enfado, que es el miedo a que me rechacen, a que no me quieran, la gente le dice el miedo a liarla, ¿no? Es que yo no la quiero liar, entonces prefiero anularme y no atender mis necesidades en lugar de poder plantear un no. Para mí esto no está bien. Esto es un no para mí. Lo siento, pero en esto no te puedo acompañar. Para mí es un no. ¿No? Porque, hola Sara, todo esto se ve mucho en las relaciones. Ahí es donde es más difícil, ¿no? Es que este directo de decir no se tendría que desglosar por parcelas, ¿no? Pero bueno, esto es un directo, no es un curso. Pero sí que me estoy planteando hacer un curso de aprender a decir no para tratar las diferentes situaciones. Otro tema donde es muy difícil decir no es, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Y este ejemplo lo he escogido porque parece que nos conocemos, pero somos unos desconocidos de nosotros mismos. Este ejemplo es un caso, pero creo que queda muy bien reflejado. Imaginaros una pareja, María y José. Y María y José, pues, están bien, tienen una relación que para ellos es una relación agradable. Entonces, perfecto. Pero un día, José le mira el móvil a María. ¿Por qué le mira el móvil a María? Porque ha tenido una intuición, porque ha tenido alguna sensación. Y José dice, pero yo no soy así, yo no sé por qué me puse a mirar el móvil de María, pero empecé a mirar el móvil a María. Y me di cuenta pues que hablaba con otros chicos que son amigos suyos, pero a mí eso me molestó. Muy bien. Entonces José dice, pero ahora es que no me reconozco, porque yo no era controlador. Yo nunca había hecho esto de mirar el móvil. Yo no soy así. ¿Por qué? Y ahora Nancy, es que es como si me hubiera vuelto obsesivo. Sigo todas sus redes sociales, tengo tendencia tengo como un impulso de querer, cuando ella no se da cuenta, mirar el móvil, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a José? ¿Qué significa? ¿Que José no era así y se ha vuelto así? ¿O que ha habido una situación externa que ha despertado una inseguridad en José
Y ahora está descubriendo de sí mismo una actitud controladora, que él quiere decir no, quiere dejar de mirar las redes, quiere dejar de estar obsesionado. Fijaros, aquí vuelve a ser él volver a decir no. Quiere dejar de estar obsesionado porque se da cuenta que eso no le lleva a ningún lugar. Pero ahí el ego, que necesita siempre mucha sed de control, busca la seguridad a través del control, busca la seguridad a través de esa satisfacción inmediata, momentos de satisfacción diminutos. Habrá que aprender a decirle que no, porque si no, creará una dependencia de esta obsesión. Entonces, no es que yo no era así y me he vuelto así, es que yo tenía esta parte dormida. Una situación externa ha hecho que apareciera esta parte de mí para que José se pueda trabajar el decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque si José se amara lo suficiente, diría, sí, también, como dice Adrià, de compararse constantemente. Si José se amara lo suficiente, diría, pues bueno, mira, si esto tiene que acabar, acabará. Por mucho que yo vigile, por mucho que yo controle, por mucho que yo mire todos los comentarios que ponen las redes a las otras personas y me pase haciendo de inspector gadget por las redes sociales. Pero como José, su autoestima no estaba tan bien como él se pensaba, la situación ha despertado este caos. Para que pueda trabajar en él aprender a decirse a sí mismo, no, hasta aquí, no quiero continuar por este camino obsesivo. Entonces, fijaros que aquí el aprender a decir no en esta situación es en otro contexto, y esto pasa muchísimo, esto se ve mucho en consulta. He dicho José, pero podría ser María, podría ser Pepita o podría ser Pablo. Así que cuando pasa esto, la vida nos plantea practicar el no, se pierde un poco, y con esta parte de dependencia, de control, por miedo a perder a una persona. En este caso, José tenía miedo a perder a María, miedo a perderla, y que esto que estaba haciendo ella de hablar con sus amigos, que se ve que lo ha hecho toda la vida, sí, para él se despertó esta amenaza y despertó estas actitudes de control. Vale, entonces aquí es un tema aprender a decir que no. Vamos a cambiar de tema. ¿Alguna pregunta que tengáis ahora con esto que he explicado de aprender a decir no en estos casos? ¿Os habéis encontrado alguna vez así? Que hay una situación que despierta esta parte que estaba dormida, parece que no estaba, parece que no la teníamos, parece que se despierta, y se despierta con personas en concreto, no se despierta con todo el mundo, ¿no? Bien, entonces otra dificultad de decir no es en la pareja, ¿no? Pues tengo miedo de decirle que no porque no quiero que se enfade, ¿no? Porque no quiero que haga mala cara. Y claro, todo esto es que detrás hay mucho miedo a que me rechacen, a que se acabe, a que me dejen, y no me deja ser yo mismo, ¿no? Muchas veces también pasa que se vaya y que se enoje. Fijaros que el miedo a que otro se enfade es tan grande que no me permite escuchar mis propias necesidades. El miedo a que el otro se enfade, se enoje, grite, a que se genere una situación que sea incómoda, es la que no me deja decir no. Y después
la culpa mal gestionada, porque cuando yo asumo lo que yo digo, lo que pienso, mis actos, las decisiones, cuando yo asumo también las consecuencias. Entonces, cuando aparece la culpa es porque la mayoría de las veces tengo confusión entre la responsabilidad de las emociones de los demás o mis propias emociones. Yo no soy responsable del enojo del otro, yo soy responsable de cómo le digo no. Y hay muchas maneras de decir no. Y también hay que aprender, porque muchas personas me dicen, es que yo, Nancy, cuando tengo que decir que no, lo digo mal. Y como lo digo mal, pues ya no lo digo, porque para decirlo así no lo digo. Fantástico, le digo, mira, esta tarjetita es una excusa perfecta para continuar sin aprender a decir que no, ¿no? Porque claro, precisamente cuando uno dice que no y lo dice mal, es porque su vaso está tan lleno, porque ha tragado tanto, porque ha aguantado tanto, que cuando cae la gota, que aparece una gotita de nada, entonces hay una explosión y uno dice, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, se acabó, que es un no. Pero son nos que muchas veces no se mantienen, no se sostienen en el tiempo, porque son nos que son válvulas de escape, es el explotar, es el hasta aquí, sin que haya toda la conversación necesaria, toda la negociación y el compromiso necesario que hay después de una explosión, porque si no hay una comprensión, si no hay hablar de los diferentes puntos de vista, cómo esto se redirige, esto no sirve para nada. Te habrás sentido más desahogada, pero en realidad no hay un avance, ¿no? ¿Os pasa esto en las relaciones, que muchas veces aguantan y tragan y callan por este miedo, ¿no? Por esta dificultad del miedo a que se enfaden, a que me rechacen? Claro, porque esto es lo que pasa a la mayoría de las personas, no solo le pasa a ti y a mí también me pasa, pero estoy atenta y observo todo esto en mí para poderlo trabajar, claro. Entonces, cuando salimos entonces queremos que nuestros hijos aprendan a decir que no, que aprendan a decir que no a los porros, que aprendan a decir que no a la cocaína, que aprendan a decir que no a los amigos que no les tratan bien, que aprendan a decir que no a las compañías que no son buenas, que aprendan a decir que no al maltrato, pero resulta que no han tenido unos ejemplos, unos puntos de referencia que les hayan hecho sentir la tranquilidad y la seguridad de poder decir no y mantenerse en este no. Entonces, claro, ahí viene que yo quiero que mi hijo haga algo que yo no le he podido enseñar, porque mi miedo todavía es muy grande. O incluso cuando viene a compartirme una decisión, le hago entrar en duda porque yo conecto con mi miedo al rechazo, con mi miedo a la soledad. Y esto también se ve muchísimo en consulta. Así que dentro del sistema familiar, si miramos dentro del sistema familiar y si miramos el no también en relación a la autoridad, hay muchísimas personas que no dicen no por no parecerse a un padre que igual o una madre era excesivamente autoritaria y hacía un uso del no de manera desordenada. Por ejemplo, cuando decía no porque lo digo yo, a mí no me lleves la contraria, estos nos que no te tienen en cuenta, ¿no? Porque yo puedo escucharte y continuar manteniéndome en el no. Entonces, si se ve mucho en consulta que si yo tengo un conflicto con la parte, ya sea figura materna o figura paterna, porque muchas veces las madres hacen la figura de la autoridad.
y muchas veces la hacen las dos, la figura paterna y la figura materna. Cada uno tendría que revisar quién ejercía la autoridad en casa. Si yo no estoy en paz con la persona que ejercía la autoridad en casa, yo no podré trasladar el no de manera sana. Porque por no parecerme a mi padre, cederé y no querré decir el no, o por no parecerme a mi madre. Y me iré a la otra polaridad, donde hay demasiada flexibilidad, donde no hay un orden, una estructura y una necesidad de unas normas y unas reglas que seguir, que dan seguridad. Así que, ¿qué dice Marisa? Sí, que para que no le pasen por encima, que no los lastimen, me refiero a nuestros hijos, y yo no les digo no a otros adultos. Claro, porque el tema del no es un tema muy, muy importante. Así que, para que veáis que las cosas son multifactoriales, que no es no tengo voluntad para decir no, sino que todo esto tiene unas raíces, y ya he dado mucha información de las raíces, después se tendría que profundizar más en cada tema. Por eso hay tanta dificultad a decir no, y porque hay que hacer trabajo interior, con uno mismo, hay que viajar hacia adentro. Y muchas veces no hay que viajar solo, necesitas un guía turístico que te lleve a las profundidades, ¿no? Para que puedas ver lo que tengas que ver. Y en este caso los acompañantes de este viaje interior, pues somos estos terapeutas, ¿no? Que estamos aquí al servicio para poder ir transformando todas estas situaciones. Y cómo no, el no a los malos hábitos, ¿no? No a la pereza, no al desorden. ¿Por qué cuesta tanto decir no? Pues por todo esto que he ido diciendo, ¿no? Entonces, en la alimentación se ve mucho, y fijaros que el no es una de las patas de la autoestima. Cuando yo puedo decir no a la pereza y voy al gimnasio, ¿no? Me sube la autoestima, me siento mejor conmigo mismo. Cuando yo digo no a los alimentos que no me convienen, no me será fácil, pero después me sentiré mucho mejor, porque subirá mi autoestima. Cuando yo he conseguido ponerles límites a una pareja o a un ex y me mantengo firme en mi no, pudiendo trabajar la dependencia emocional, mi autoestima sube. Entonces, para subir la autoestima, que muchas veces también se escucha, ¿no?, en consulta, no, sí, yo la autoestima la he tenido baja de siempre, he tenido siempre baja autoestima. Como si la autoestima fuera algo que, como el pelo, que crece, lo cortamos y vuelve, ¿no? A veces tengo autoestima, a veces no tengo autoestima. No, la autoestima se trabaja y la autoestima forma parte de aprender a decir no, O sea, se tiene que decir mucho no para que suba nuestra autoestima, y no solo con las relaciones, las personas, hijos, padres, ¿no? Ahora me viene otro ejemplo de una persona que me decía, dice, yo he estado años sin poder decir no a mi madre, por todo el chantaje y toda la culpa que me tiraba cada vez que yo insinuaba que quería decir un no. Y la culpa y el chantaje emocional es el que hace que muchas personas no puedan decir no, porque hay confusión, hay mucha confusión entre lo que es mío y lo que es tuyo, hay mucha confusión en el pensamiento también. Hola Sidonia, hay mucha confusión en el pensamiento, en lo que creo. ¿Eso que creo está bien o no está bien? ¿Soy mala persona? ¿Soy buena persona? ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? Porque creemos que la acción que yo voy a hacer o lo que voy a verbalizar tiene que estar aprobado por un otro para que yo me diga que está bien hecho. Y muchas veces no es así. A veces que el otro no te apruebe tu acción,
tu decisión o tu opinión, no significa que no sea lo correcto. Y toda esa confusión que se tiene que ver en los casos en concreto, porque esto que estoy explicando aquí es una teoría generalizada. Después hay que hacer el traje a medida en la situación de la persona para que ella pueda ver dónde está confundida y salir de la confusión, para que a través de los protocolos pueda trabajar sus miedos, el miedo al rechazo, el miedo a la culpa, el miedo a... Gracias, Ivonne. Gracias. El miedo a quedarme solo, ¿no? Detrás del miedo al rechazo está el miedo a la soledad. El miedo a la soledad no nos han enseñado a sostenerlo. E incluso hay un refrán, ¿no? Un refrán que para mí no es muy sabio. Mira que la mayoría lo son, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque esto te hace conformar, este refrán te hace conformar de que hay que estar con lo malo porque lo otro puede ser peor. Y no hay que estar nunca con lo malo, ni por conocido, y si lo conoces y no es bueno, también hay que poderlo soltar. Pero evidentemente el miedo a la soledad, algo que no es fácil, hay que aprender a sostener este miedo a perder. Miedo a perder. Un miedo que hay que acompañar a bucear este miedo, ¿no? Un miedo que el viaje hacia ese miedo, hay pocas personas que lo hacen, porque cuando ya me proponen el viaje ya no me apetece hacerlo, ¿no? Pero el acompañante te tiene que saber llevar a que puedas descubrir en tu interior todo esto para que le puedas dar otro significado, lo puedas ver con otros ojos y de ahí te des cuenta que siempre te tienes a ti. Pero todo esto es teoría, ¿no? Entonces hay que llevarlo todo a la práctica, porque si no es como si tenemos 50 enciclopedias de comida, pero nunca hacemos la tortilla de patatas. No sabemos cocinar. He ido a los restaurantes, he comprado los libros del Ferran Adrià, pero no practico, entonces no lo sé hacer, ¿eh? Y estos directos sirven para despertar, para tomar conciencia, pero para practicar se necesita un acompañante que te lleve ahí, y no una vez, sino las veces necesarias para que después puedas ir tú solo acompañándote, pero porque ya no tendrás miedo de hacer este viaje. Mientras tengas miedo de hacer este viaje, alguien te tiene que acompañar. Y el miedo a la soledad es tan grande, que seguro que hay personas aquí que ni lo han identificado. ¿Sabéis cuando un miedo es tan grande que estás dentro de ese miedo y no te das cuenta ni que tienes ese miedo? Porque es tan grande que te ha absorbido toda. Está dentro de ti, fuera de ti, delante de ti, detrás de ti. Y dices, ¿dónde está el miedo? Pues si este miedo no lo tengo. No, es que eres el miedo caminando. Entonces, a través de las sesiones de balance polar, que vamos vaciando miedos, vamos liberando miedos, vamos transformando miedos, no solo se observan que puedes aprender a decir que no no sientes tanta culpa cuando dices que no. Me encantan cuando vienen a la próxima sesión y me dicen, no me lo puedo creer, le dije que no a mi jefe y no tuve culpa. Mientras estaba hablando pensaba, ¿pero qué digo? Es que me salía de dentro. Es decir, no se lo habían ni planteado. Esto es que ha habido una transformación. O le he dicho esto a mi madre, que nunca hubiera pensado que se lo diría. O le he puesto límites a mi hermana. ¿Por qué? Porque con la sangre es donde hay más dificultades. Entonces, aprender a decir no solo es un aprendizaje de libro, ¿no? Es un aprendizaje que necesita una transformación. A ver qué me dice por aquí Marisa. Cuando uno ya no está en sintonía con los que nos rodean, nos vamos quedando con un círculo más pequeño y no se acostumbra uno a eso. La sociedad te lleva a estar con cualquiera por no estar solos.
Claro, pero no tenemos que ser borregos de la sociedad, tenemos que aprender a elegir lo que nos merecemos. Si yo me merezco relaciones de calidad y la vida me plantea menos relaciones de calidad, porque compañía, todo el mundo puede tener compañía, pero relaciones de calidad no. Entonces también tendré que aprender a sostener muchos huecos en mi vida, pero también hay que poder hacer esto, ¿no? Y es verdad, porque a nivel social es muy fácil encontrar personas para compartir momentos sociales que te llenarán más o te llenarán menos, ¿no? Pero esto es más fácil. Y tener vínculos y círculos más íntimos, pues requiere pues esto, pues que sí, que el círculo de cada vez es más pequeño, ¿no? Supongo que todos habéis oído ese refrán, ¿no? Que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano y aún te sobran. Y en esto sí que estoy de acuerdo, ¿no? Porque también las amistades van cambiando, también nosotros vamos cambiando. El otro día publicamos un post, ¿no? Que hablaba de esto, ¿no? Había un audio mío que explicaba pues que realmente en las amistades hay cambios de frecuencia, pero no siempre vamos, no, aquí no, en este Instagram no se culpa nunca a nadie, no es porque la culpa es del otro que ha cambiado, no, es que a lo mejor he cambiado yo y tampoco tengo por qué tener culpa por haber cambiado. Y después pues igual no vibras igual, no tienes ganas de charlar de lo mismo, lo que te unía ya no te une. Bueno, cada caso es diferente, ¿no? Y bueno, pues esta vibración ya no resuena igual y puede ser que haya distancia. Tampoco significa que tenga que ser para toda la vida, tampoco significa que tengas que acabar con la amistad, porque también he visto muchas veces en los cursos que a veces me preguntan, así Nancy, ¿qué tengo que ir haciendo? ¿Cortando con todos? Y digo, no estáis entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? No significa de ir cortando. Ahora tengo la sensación que con esta amistad tengo que cortar. Porque muchas veces estas sensaciones son fruto de las propias heridas que tiene la persona. Ahora me viene un ejemplo, ¿no? Un señor que vino a la consulta que venía que quería cortar la relación con su mujer, que estaba muy mal, y no se pueden tomar decisiones desde ese punto. ¿Por qué? Porque este señor se le había abierto en canal la herida de rechazo. Y yo le dije, dame 3 sesiones y después tomas la decisión que tú creas, pero no, ahora no puedes tomar decisiones, tu herida está sangrando. Entonces yo, a través de balance polar, cicatricé su herida y ha tomado la decisión de que ahora no se quiere separar. De hecho, casi ni se acuerda de todo lo que me explicó. Pero esto es muy interesante porque muchas veces en esos momentos cortamos con amistades, cortamos con la pareja, pero es porque nosotros se ha abierto nuestra herida. Eso no significa que igual a la larga acaba tomando la decisión de cortar la relación, pero no desde ese punto, sino desde otro punto más sano. Ahora esta persona, por ejemplo, ya se está dando cuenta que ha vuelto a tomar la decisión de aguantar por la familia, callar, aunque sabe que no está bien. Pero no está con esa necesidad como si se ahogara de que tengo que salir de esta relación porque si no me muero. Eso era un problema que había que trabajar en él. Y entonces todo eso que genera confusión, que esas nieblas que no veo con claridad, a veces me hacen tomar decisiones que no son muy correctas. Y después tendré que asumirlo, ¿no? A ver qué me dicen por aquí. Ay, me encanta que me escribáis, ¿eh? Mira, dice aquí Ivonne que a mí me ha pasado que cuando digo mi opinión sincera se sienten agredidos. Bueno, es un tema interesante porque fíjate, la opinión sincera no se tendría que dar si no te la preguntan. Porque a veces nuestro ego quiere dar la opinión
para hacerle ver una cosa, para despertar a la otra persona, para que tenga en cuenta nuestra opinión, pero a veces no nos han preguntado la opinión. Si nos la han preguntado, Ivonne, y contestamos con nuestra opinión sincera, tendremos que intentar ser asertivos y siempre dejar la puerta abierta al respeto, aunque no tengan en cuenta nuestra opinión, aunque se mantengan firmes en su propia opinión, y mirar que esta comunicación no sea desde la agresión. A veces, sin darnos cuenta, utilizamos es que tú, si tú hubieras hecho, si tú hubieras dicho. Entonces solo estas dos palabras ya ponen al otro con todos los pelos de punta. Y si la otra persona, por ejemplo, está pasando por un mal momento, está hipersensible, todo le sienta mal, está muy irritable, cualquier frase, aunque sea una comunicación asertiva, lo pondrá a la defensiva. Así que también nosotros tenemos que estar muy atentos a si es momento de hablar o no es momento de hablar. Y esto también es un gran trabajo con nosotros mismos, es decir, saber estar callados, aunque tengamos muchas ganas de dar nuestra opinión sincera. Así que bueno, pues todo esto os he compartido de la dificultad de decir no. Y el miércoles explicaré casos prácticos y cómo trabajamos todo esto desde Balance Polar. Y si os habéis escuchado el directo, estaré encantada de que podáis hacer preguntas, escribir en el chat y así lo hacemos más dinámico y puedo responder en casos concretos que se ven mucho más los ejemplos de la teoría de cómo abordar todo esto, como ahora he hecho con Ivonne. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme, por dar valor a esto. Espero que os sirva. En realidad solo quiero que os sirva y que, bueno, que si queréis que también le puede servir a otra persona, pues lo compartáis. Es un temazo el aprender a decir que no. No es un tema que con 50 minutos o una hora se pueda abordar. Es un tema que se tendría que estar trabajando, haciendo trabajo interior, escribiendo, reflexionando, haciendo sentir. Es un tema que para hacer un curso de crecimiento y para aprender a decir no y poner límites, porque es bueno para ti y para los demás. Muchísimas gracias, Fernanda. Fernanda, nos veremos pronto, ¿no? Dice Ivonne que wow, tienes razón, gracias Nancy. Yo siempre digo, no quiero tener la razón, pero no se trata de razón, sino que cuando uno se lo explican, ¿no? Y dice, ostras, es verdad, ¿no? Sí, gracias Ivonne, entiendo cómo lo dices. Y Fernanda dice, impecable Nancy, gracias por tu tiempo, gracias a vosotros por vuestro tiempo también. Dice Marisa, gracias, tan generosa, gracias. Sí, claro, quedará grabado y más, escúchatelo, es interesante. Gracias, Adrià, gracias. Sí, quedará colgado siempre, todos los vídeos colgados, para que los podáis mirar cuando queráis. Ah, y también, si a veces no los encontráis en el muro de Instagram, en mi canal YouTube están solo los directos. Allí tenéis todos los directos que he hecho, con el título, y allí es más fácil, ¿no? Ah, pues esto lo he escuchado, este no, este me interesa, porque allí los tengo todos organizaditos por orden y tenéis todos los directos ahí, que aquí en Instagram se mezclan con los posts, con los muros, por todo lo que vamos poniendo en el muro. Muchísimas gracias a todos y por vuestro tiempo y buenas noches y a otra cosa. Un beso. Feliz noche. Gracias.